Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor una vez más. Déjeme reforzar el concepto de lo que hemos estado viendo en los videos de esta campaña para recolectar útiles para Betina Vázquez, donde la brigada está haciendo un trabajo misionero, un trabajo evangelístico, llevando la palabra del Señor a muchos niños y por ende a padres y a todos los familiares que en ese barrio tan particular se encuentran. Y la cumbre de líderes, hermanos, es algo imperdible, así que muy pronto se estará cerrando la inscripción, pero todavía está a tiempo de anotarse y de inscribirse y de no dejar pasar esta oportunidad de capacitarse y de poder tener herramientas para todo lo que concierne el liderazgo de nuestras vidas. En todos los ámbitos, en todas las áreas, siempre necesitamos mejorar. Y el próximo sábado, hermanos, vamos a estar aquí en la reunión de liderazgo local. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar trabajando, vamos a estar compartiendo, hermanos, todo lo que va a ser el proyecto y el desafío para el 2018 como iglesia y todo lo que tenemos como visión y trabajo por delante. Así que usted recibe las informaciones a través de los medios, pero también personalmente quiero invitarle que haga tiempo, que arregle su agenda, porque para nosotros es muy importante su asistencia y es necesario estar conectado, hermanos, para lo que queremos hacer como iglesia este año. Amén. Así que déjeme en esta mañana reflexionar junto a todos ustedes un pensamiento que, si Dios así quiere, lo vamos a concluir el domingo que viene. Pero vamos a comenzar hoy para concluir el domingo que viene con este pensamiento. Y yo quiero que me acompañe en la palabra de Dios y que abran la Escritura en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 4. No se puede ir en contramano de Dios. No se puede ir en contramano de Dios. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Leemos la palabra del Dios nuestro. Se lo hemos hallado después de Abdías. Jonás capítulo 4. Dice así la palabra del Dios nuestro en esta mañana. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo,
hasta la muerte. Y Jehová le dijo: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, tú no hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Repetimos el versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén, amén a la palabra del Señor. Cuando uno lee el libro del profeta Jonás, nos da la sensación que estamos leyendo un libro profético distinto. Y sobre todo si somos lectores de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es así. Porque el libro de Jonás habla más del profeta propio que de la profecía. Y esto contrasta un poco con otros libros donde el énfasis está puesto en la profecía. Pero el énfasis del libro de Jonás está puesto en su propia persona. Es más, está puesta en sus propias actitudes. Es como que si Dios tomara este libro y nos dejara, hermanos, una carta abierta para ver cómo Dios muchas veces tiene que lidiar con el ser humano y sus actitudes, y que a pesar de nosotros, Dios nos ha elegido para cumplir sus planes y sus propósitos en esta tierra. Lo que nos quiere decir, mis hermanos, que el servicio, la entrega a Dios, nuestra consagración y todo lo que podamos hacer para el Señor en esta tierra no consta simplemente de entendimiento, de sabiduría o de capacitación. Es mucho más profundo, hermanos, porque el ministerio, el servicio, la consagración y todo lo que hacemos para el Señor consta de nuestro carácter. Y si hay algo que nos hace ver este libro particularmente, hermanos, es el carácter de una persona, de cómo Dios tiene que trabajar a través de las circunstancias para hacerle entender, hermanos, sus propósitos y revelarle su corazón. Es una persona que va en contramano del carácter de Dios. Porque si uno podría resumir este libro, hermanos, es el llamamiento de Jonás, al cual Jonás intenta huir de la presencia de Dios, y Dios tiene que levantar una tormenta en medio del mar para hacerlo reflexionar, y desde el vientre del pez él tiene que clamar. Pero es una persona que está enojada contra Dios, porque no acepta el carácter de Dios, de que Dios sea un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios de amor. No lo entiende y no lo quiere tampoco entender, porque Jonás se empaca, se enoja. Jonás tiene unas actitudes, hermanos, de aquella persona que debería ser, hermanos, el referente, el maestro, el guiador. Es el profeta que se comporta como un incrédulo, y es el hombre que se comporta como una criatura. Esa es la actitud de este hombre que no entiende el carácter ni el corazón de Dios. Porque a Dios se le ocurrió, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, salvar a una ciudad, extender su misericordia, extender su bondad hacia aquella ciudad. Y ahí comienza todo este drama que desenvuelve en estos 4 capítulos del libro de Jonás. Y es interesante, hermanos, que si nosotros queremos caminar paralelos a Dios, si nosotros queremos de alguna manera alinearnos a lo que Dios hizo, hace y hará, que entendamos la naturaleza de Dios. Y Juan,
que fue el apóstol del amor, nos simplifica este pensamiento diciéndonos: porque Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Sencillo, pero muy profundo a la vez. Tiene que ver, hermanos, con nuestra relación con el prójimo, porque nuestro amor puede medirse, hermanos, en la manera en que nosotros amamos y en la manera en que vemos a las otras personas. Pero bien, sabemos que vivimos en una sociedad y en un mundo cada día más individualista, donde cada uno tiene que velar por lo suyo y no me interesa lo que al otro le pase. Pero esto va en contra del pensamiento, va en contra del carácter, va en contra, hermanos, de los propósitos de Dios. Y las tendencias de este tiempo, hermanos, que nos llevan más, cada día más a un mundo pragmático. ¿Qué es un pragmático? Es la persona que manipula y usa las cosas para su propio beneficio. Y podemos ver, hermanos, mucho de esto y mucho de este espíritu y mucho de este carácter, hermanos, en la historia y en la persona de Jonás. Cuando Dios dio la segunda ley, porque recuerde que cuando Dios dio la ley a Moisés, las primeras tablas fueron rotas. En ese desenfreno de ira y de angustia de Moisés cuando bajó del Sinaí y vio que el pueblo se había corrompido y se había dado al placer carnal, Moisés rompió la tabla, pero Dios en su misericordia volvió a escribir la ley, hermanos, para dársela. Y cuando Moisés recibe, hermanos, la ley, donde el carácter de Dios le es revelado a este hombre de Dios, que tuvo también, hermanos, la bendición y la gran responsabilidad de liderar a todo ese pueblo, él proclamó y dijo: Jehová, Jehová, fuerte y piadoso y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es como que Dios le estaba diciendo: yo le he dado la ley, he puesto precepto, he puesto mandamiento, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, pero no se olviden que sobre todas las cosas yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios piadoso, yo soy un Dios de amor, que extiendo mi misericordia y hago favores a millares sobre aquellos que se arrepienten y aquellos que me temen y me aman. Y si uno no entiende la esencia, hermanos, de la misericordia y del amor de Dios, quizás va a estar muy limitado, muy escaso, hermanos, y eso no va a restar potencial para lo que Dios quiere hacer con nosotros como personas, como familia, como iglesia, como cuerpo en servicio al Señor. La historia de Jonás es muy interesante, hermanos, ¿por qué él se rebela? Podríamos decir que Jonás tenía un fuerte nacionalismo, que era una persona que pensaba que el amor de Dios llegaba hasta los límites de Israel. Lógicamente que Israel había sido el pueblo escogido, el pueblo seleccionado por Dios. Pero la misión original de Dios es que Israel sea el representante de Él en esta tierra, para mostrar a todas las demás naciones la luz de la verdad, de la esperanza, para todos aquellos que vivían en la oscuridad y en las tinieblas. Que ellos puedan ser los referentes, que ellos puedan ser los maestros, que ellos puedan ser realmente aquellos que dirijan a las naciones hacia la presencia del Señor. Ese fue el propósito. Pero se ensimismaron en sí mismos, hermanos, e Israel pensó que Dios tenía que llegar hasta cierta frontera y no podía ir más allá. Y ese era el pensamiento de Jonás, que el amor de Dios simplemente tenía que llegar para los israelitas y no para otras naciones. Considerando, hermanos, que también los asirios eran personas tremendamente belicosas y personas sin piedad. La historia nos recuerda que en sus conquistas en las ciudades era un hobby, un deporte para ellos, hermanos, amontonar cabezas en cada entrada de la puerta de la ciudad. O sea que era un pueblo sanguinario, un pueblo que humanamente no merecían misericordia, ni piedad, ni respeto, ni consideración. Pero Jonás, como siervo de Dios, como profeta del Señor, siendo
convocado por el Señor con una misión, no podía entender hasta dónde podía llegar la misericordia y el amor de Dios hacia aquellos que humanamente no lo merecían. Y lógicamente, hermanos, que cuando uno piensa en todas estas cosas, cuando ve situaciones que para nosotros es una cuestión cotidiana, de tantas cosas aberrantes que escuchamos, uno dice, esta gente merece la muerte, ¿verdad? Esta gente no merece misericordia. Esa gente no merece el perdón. Esa gente no merece vivir. Es nuestra reacción humana. Y uno muchas veces lo comprende, hermanos. Porque cuando uno escucha de un violador, hermanos, que viola a una niña de meses, uno no puede entender cómo el instinto humano puede caer tan bajo y cometer semejante aberración. Cuando uno ve de tanto maltrato, cuando uno ve, hermanos, de tantas situaciones de corrupción, hay algo en nosotros que se enciende y muchas veces desea, hermanos, estar en ese lugar como para ejercer un tipo de justicia propia. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado. Pero la noticia en esta mañana y lo que Dios nos revela a través de la historia de Jonás, que por esa gente Jesús también murió. Y es difícil entenderlo. De que Dios pueda amar a una persona con esas características, con ese proceder, con ese estilo de vida. Para nosotros, hermanos, es algo inconcebible para nuestra mente humana. Pero el amor de Dios, hermanos, es tan ancho, es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, hermanos, que es un aprendizaje continuo el cual nosotros estamos involucrados en ejercitarlo. De conocer el carácter, de conocer el amor y de conocer la misericordia de Dios. Porque si no conocemos esto, hermanos, si no lo llegamos a asimilar, hermanos, puede ser que estemos caminando en contramano de lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Recuerdan que esto de ser muy nacionalistas, de creerse tener el monopolio de Dios, de creer tener la bendición exclusiva de Dios, era algo muy propio de la nación de Israel. Y aún hasta los discípulos había este espíritu sectario de decir, Dios llega hasta aquí, pero más de allá no pasa la frontera. En una oportunidad, cuando Jesús iba a celebrar la fiesta de la Pascua, intentaron entrar en una aldea de los samaritanos. Y dos de sus discípulos, hermanos, a los cuales los samaritanos los rechazaron y no permitieron que Jesús entrara a ministrar en aquel lugar, le dijeron al Señor, Señor, por este rechazo que han hecho, permítenos que pidamos fuego del cielo como Elías y los consuma a todos. ¿Qué le respondió Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a ganarlas. Y fueron apodados Boanerges, hijos del trueno. Se ve que tenían un carácter y un temperamento feroz. Ahora pienso, hermanos, ¿a cuántos de nosotros, si Dios nos atribuiría el poder y la gracia de poder hacer descender fuego del cielo, cuántos incinerados y cadáveres tendríamos a nuestra cuenta, ¿no? Porque hay momentos en la vida, hermanos, que uno desearía tener ese poder, esa gracia de poder pedir fuego del cielo y que consuma a aquellos que nosotros consideramos nuestros enemigos. Pero el Señor los detiene y le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque yo no vine para perder a la gente, yo vine para salvar a la gente. Es el amor de Dios, el incomprensible e inmensurable amor de Dios,
que nuestra mente limitada, finita, golpeada y lastimada por el pecado, producto de las propias heridas, hermanos, y quizás del maltrato y de la experiencia del dolor, del rechazo, del sufrimiento y de todas las heridas que hemos recibido, hermanos, que muchas veces no podemos dimensionar el amor de Dios. Ahora Jonás era una persona que también pecaba, Israel también pecaba y Israel también desobedecía a Dios. Pero para ellos sí, el perdón de Dios era merecido, pero para los otros no. Es como la parábola de los dos deudores, de aquel que debía 10,000 talentos. Y el rey ordenó venderle a él y a su familia, pero este le clamó con insistencia y con ruego, pidiendo piedad y misericordia, y el rey le perdonó la deuda. Pero salido este, encontró a un consiervo suyo que le debía 100 denarios, que comparado, hermanos, a la deuda que él tenía, era insignificante. Este primero jamás en la vida, ni por 10 generaciones hubiera podido pagar ni saldar la deuda, pero el rey tuvo misericordia y le perdonó. Pero cuando salió este y se encontró con alguien que le debía una pequeña suma, dice que lo agarró del cogote y le dijo: págame todo lo que debes. Y cuando el rey oyó de esto, hermanos, se enojó. Lógicamente, porque él pidió misericordia. Para él merecía misericordia, él merecía el perdón. Pero lo demás no. Cuando nosotros evaluamos el pecado propio, hermanos, lo minimizamos. Pero cuando evaluamos el pecado ajeno, lo maximizamos. Esto hay que publicarlo y hay que denunciarlo. Pero cuando es nuestro propio pecado, pedimos misericordia, ¿verdad? ¿Verdad? Somos humanos. Y Jonás va en contramano de Dios, porque él quiere misericordia. En el capítulo 2, él clama desde el vientre del pez y le pide a Dios misericordia. Le pide la vida, le pide: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios lo perdona. Jonás se arrepiente. Pero él no puede asimilar ese perdón ni tampoco transferirlo a los demás. Hermanos, porque está enojado. Está empacado. Tiene una limitación del conocimiento y de la misericordia de Dios que no le permite comprender el plan y el propósito de Dios. Jesús murió por todos, mis amados. Y por aquel que a usted no le simpatiza y tampoco le agrada, por él murió el Señor. Y estamos llamados a vivir en una sociedad cada día, hermanos, más desagradable. Porque cuando uno lee el apóstol San Pablo, que nos describe el carácter de los hombres en el postrer tiempo, nos vamos a dar cuenta que son hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, intemperantes, irrespetuosos, blasfemos. Todo eso, hermanos, es algo donde vivimos cotidianamente en nuestro ámbito social. Y en medio de eso el Señor nos manda a ir, a amar a esa gente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Eso es cristianismo extremo. Porque no nos podemos encerrar en un tubo en nuestra iglesia simplemente y decir: solo estamos tú y yo, aunque un momento lo necesitamos, pero no toda la vida. Estar solamente nosotros y el Señor es muy egoísta. Nosotros necesitamos compartir el amor de Dios. ¿Está dispuesto? No es fácil, No es fácil, mis hermanos, mis amigos, en esta mañana. Lo único que nos puede movilizar y lo único que nos puede enternecer y hacer comprender este gran misterio, hermanos, es el amor de Dios. Y para eso lo tendremos que comprobar nosotros primero. Porque por gracia hemos recibido, y todo lo por gracia hemos recibido, por gracia también lo tenemos que compartir y dar. ¿Cuál era el enojo de Jonás? Él había caminado por Nínive y diciendo: esta ciudad será destruida. De aquí a 40 días nos va a quedar piedra sobre piedra, todos van a ser exterminados. Ese era el mensaje de Jonás.
No hubo un vestigio de decir hay una posibilidad, hay una alternativa. No, todos van a perecer de aquí a 40 días. Y ese mensaje, hermanos, no se cumplió porque el pueblo se arrepintió. Fue tal la conmoción que el Espíritu Santo hizo, hermanos, en la vida del rey, de los líderes, de todo el pueblo, que hasta los animales se sometieron, hermanos, y ayunaron y clamaron al Señor y pidieron misericordia. Y toda una ciudad se rindió a los pies del Señor. Pero lejos de Jonás de celebrar esto, imagínense, hermanos, que vamos a un pueblo, a una ciudad, y proclamamos un mensaje tan sencillo, diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y de repente, hermanos, vemos que toda la ciudad está a los pies del Señor. ¿Qué va a producir en nuestras vidas eso? Jonás se tendría que haber alegrado. Era la prédica más grande, hermanos, que había realizado, con resultados maravillosos que ningún otro profeta había tenido. Pero sin embargo, él se enoja. Uno piensa que sería una oportunidad para acompañarles, para mostrarles la ley, para enseñarles los principios del Señor. Pero sin embargo, él decide enojarse. Porque si el mundo no funciona como yo quiero que funcione, prefiero morirme. Mire, hermanos, y hay cosas en la vida que no funcionan como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque Dios las hace funcionar de otra manera. ¿Le ha pasado? Pero cuántas veces nos enojamos, cuánta gente enojada hay en este tiempo, cuánta gente rebelada, cuánta gente, hermanos, con tantas cargas en el corazón emocionalmente, cuánta gente, hermanos, que está caminando en contramano de Dios, porque no podemos entender a Dios, ni su obra, ni su proceder, ni su forma de actuar. Y Jonás dijo, si esto no funciona a mi manera, si esto no funciona como yo lo dije, entonces me quiero morir. En el capítulo 2 le pide la vida, pero en el capítulo 4 le pide que le mate. ¿Así es? ¿O así somos? ¿Así fue? ¿O así somos? Jonás nos revela, hermanos, el carácter humano. Nos revela los pensamientos más íntimos que muchas veces, hermanos, nosotros consideramos y acariciamos en lo profundo de nuestra mente. Un profeta, cuando vaticinaba algo, proclamaba y profetizaba algo, si no se cumplía era tomado como un profeta mentiroso. Y Jonás había dicho que la ciudad se iba a destruir y no se destruyó. Él tenía que dar cuenta por eso, y eso le pesaba. Mi reputación, mi prestigio, mi imagen, ¿dónde va a quedar ahora? Tengo que explicar esto del arrepentimiento y cómo esta gente se volvió al Señor, pero no lo quiero hacer porque yo esperaba que toda esta gente se muriera. No quiso hacer el trabajo que Pedro hizo cuando entró, así en el capítulo 10, a la casa de Cornelio, cuando para un judío era tremendamente, hermanos, algo abominable entrar en la casa de un gentil. Y mire la presentación que Pedro va a hacer delante de Cornelio, porque cuando lo manda a llamar, después que tiene esa visión, Pedro va porque el Señor lo tiene que llevar, porque el Señor le tiene que insistir, porque el Señor lo tiene que convencer que el amor de Dios también se extiende más allá del pueblo judío y que Jesús murió no por una nación, no por una familia selecta, sino que el Señor murió por todo el mundo. Y cuando llega a la casa del Cornelio le dice estas palabras: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Qué buena presentación. Pero ese era el concepto, era la mentalidad. Y cuando entra Pedro y empieza a predicar, que Dios interrumpe la predicación y el Espíritu Santo cae sobre aquellos, llenándolos con su Espíritu Santo. Pedro, después, así en el capítulo 15 del libro de los Hechos,
Comienza a explicar esto de cómo Dios se glorificó y cómo Dios también pudo tener misericordia del pueblo gentil y que ellos también son escogidos y son llamados, porque esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, que ya no consistiría en límites ni en frontera de lo que ellos pensaban que el amor de Dios tendría que llegar, sino que el amor de Dios ahora se extendía a todo el mundo, a toda lengua y a toda nación. Los conceptos. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la culpa de formar ese concepto que acá somos buenos y los que están allá afuera son malos. Pero todos somos pecadores. Porque si aquí somos pecadores arrepentidos y tenemos en claro que somos salvos, pero todos los días pecamos. En pensamiento, obra y palabra. Por eso este año que hemos decidido salir afuera y acercarnos a nuestra sociedad, no nos tenemos que acercar así, Es gente que Dios ama. A los que no te quieren, a los que hablan mal de ti, a los que son difíciles de soportar, por ellos el Señor también murió. ¿Lo entiendes? Si no lo entendemos, empecemos a trabajar con esto, hermanos. Porque si no vamos a estar muy limitados y vamos a caminar en contramano de lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Qué van a decir de mí que prediqué que esto va a ser destruido, pero sin embargo ahora veo un revés en esto porque la gente se arrepintió y se convirtió? Dios, ¿qué hizo? Dios, siendo misericordioso y piadoso, a un corazón contrito y humillado jamás desprecia. Y Dios respondió en misericordia a esa actitud de esta gente que clamó a Él por piedad. Jonás está enojado y va a tomar dos actitudes en su vida, hermanos, que demuestra su egoísmo, porque se va a poner como espectador. Pone la silla playera ahí y dijo: acá esto no va a durar, esto se va a destruir. ¿Ha escuchado gente decir cosas de una persona, de una iglesia? Yo la he escuchado muchas veces. Muchas veces. Con esta misma actitud. Que se ponen como espectadores a ver qué va a pasar. No se equivoque. No nos equivoquemos, mis amados. El amor de Dios y la misericordia de Dios llegan más lejos de lo que nosotros imaginamos y podemos captar. Nuestro juicio y nuestra evaluación que podemos hacer sobre ciertas circunstancias y ciertas cosas son muy limitados. Porque Dios es grande en misericordia. Para siempre es su misericordia. Y es más, el salmista nos proclama y nos dice: porque nuevas son, Señor, tus misericordias cada mañana. Jonás dijo: vamos a esperar a ver. Y en esa espera Dios permite que crezca una planta, una enredadera que le proporcione sombra. Pero Dios mismo, como maneja las circunstancias y trata con el carácter, porque la tormenta en el mar fue levantada por Dios. No todas las tormentas de la vida, hermanos, son consecuencias del diablo. No todas las pruebas, hermanos, tenemos que reprender al enemigo, porque muchas veces Dios mismo levanta una tempestad para hacernos entrar en razón. ¿Le ha pasado? Hay tres situaciones que nos puede hacer estar en una tormenta. Primero, que estemos desobedeciendo y Dios no quiera hacer entrar en razón y que nos encaucemos en Él. Dios tiene el poder de levantar circunstancias en nuestras vidas para que entremos en razón y recapacitemos. Dios maneja las circunstancias. En segundo lugar, puede ser que estemos en una tormenta por no escuchar un buen consejo. ¿Le ha pasado que le dijeron: no lo hagas, no te metas con eso, no vayas por ahí?
pero uno es tesudo. Pablo, cuando iba prisionero a Roma para padecer delante del César, fue embarcado en una embarcación. Y esta embarcación tenía que salir y él les dijo: muchachos, no conviene que salgamos. Y dice que el capitán de la nave no hizo caso a Pablo. Y haciendo más caso al oficial de la embarcación que a Pablo, partieron. Pero en alta mar dice que se levantó una gran tempestad y que la barca se partió. Perdieron todo, aunque el Señor le concedió a Pablo en visión que ninguna vida sería perdida. Y creo que después en la playa Pablo le habría dicho: si me hubieran hecho caso. Por eso el libro de los Proverbios, hermanos, es una guía tan práctica, tan útil para todos nosotros a la hora de tomar consejos, decisiones, y cómo tenemos que enmarcar nuestras vidas dentro de lo que Dios quiere para nosotros, en todos los ámbitos, hermanos, en todos los ámbitos. Hay que seguir los consejos de Dios. Y en tercer lugar, puede ser que estemos en una tormenta porque el Señor nos quiera enseñar a ejercitar nuestra fe, como los discípulos. Ellos habían visto que la multitud fue alimentada y cómo el Señor trataba de que ellos puedan de alguna manera ejercer esa fe para desarrollar el ministerio. Y en medio del mar se levantó esa tormenta y el Señor dormía, descansaba, y ellos temieron porque pensaron que perecían. Pero el Señor se levanta y lo primero que le dice, ¿qué le dice? Hombres, ¿por qué dudasteis? ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Por qué no se levantan ustedes y reprenden a las olas y a los vientos? Hay tormentas que tienen oídos, que escuchan. Y hay veces que nosotros nos tenemos que levantar en fe y en plena certidumbre del Señor, que saber que son momentos, que son oportunidades para ejercitar y crecer en nuestra fe. Pero Dios hizo volver a Jonás porque estaba desobedeciendo. Son como luces rojas que se prenden y dice: por ahí no vayas. ¿No le pasó que el Espíritu Santo le dice acá: está mal lo que estás haciendo, no lo hagas, por favor no lo hagas? ¿Le ha pasado? Como los niños: no metas los dedos en el enchufe, tuto, te vas a quemar la estufa. Pero como es la naturaleza humana, ¿no? Que a donde nos dicen no, nosotros queremos decir sí. Y todo lo prohibido parece que tiene un encanto. Ahí queremos probar. Jonás es una gran lección para todos nosotros, porque todos los días luchamos con esto. ¿Tienes una deuda con alguien? Alguien que te ha herido, alguien que te ha ofendido, alguien que te ha difamado, alguien que ha inventado una historia, alguien que rompió tu reputación. Yo quiero decirte en esta mañana que el amor de Dios alcanza a esa persona también. Y que solamente el amor de Dios puede darnos la capacidad de amarla, de perdonarla, porque cuando perdonamos, lo repito y una otra vez, los que más nos beneficiamos somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es mucho trabajo odiar. Decirle al que está a tu lado: es mucho trabajo. Sentido común. Todo el día pensando en esa persona, todo el día. Me acuesto a la noche, sueño con esa persona, me levanto, desayuno con esa persona, lo tengo que llevar a mi almuerzo, a mi trabajo, tengo que volver. Es mucho trabajo. Cuando uno suelta a esa persona en el amor del Señor y puede perdonar a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo, el que se beneficia es uno porque corta con una ligadura espiritual. Jonás no entendía la dimensión ni el amor de Dios. Fíjese en un detalle, que Dios maneja el mar.
Dios manejó la enredadera para que creciera. Él tiene poder. Preparó al gusano. Hasta los insectos le obedecen y cumplen su orden. Pero a la hora de tratarse del hombre, de todos nosotros, Dios no puede hacer nada. ¿Cómo si Él es Dios? Pero hay algo, hermanos, que Dios le dio la capacidad a cada uno de nosotros de manejar nuestro corazón. El corazón lo manejamos nosotros. Y es lo más precioso, es lo más extraordinario que Dios nos ha dado a los seres humanos, la elección y la libertad de escoger. Dios pudo levantar la tormenta, pudo hacer nacer la enredadera, le dio orden al gusano para que comiese el tallo y se secara, pero no puede hacer nada ante un corazón que se ha cerrado y que se ha endurecido, que está caminando en contramano de Dios. Y en esta historia, donde se convierten los marineros, donde se convierten los de Nínive, hasta los animales se convierten, Jonás sigue empacado y rebelde. Y el libro termina con una pregunta, el último versículo. Ahí está Jonás. Una pregunta. No está feliz. El único momento que Jonás está feliz es cuando tiene sombra para él. Después se enoja porque la enredadera se muere, pero no se aflige. No se aflige por la enredadera, se aflige por él mismo. ¿Y sabe lo que hace Jonás? Se autocompadece. Entra en un espíritu de conmiseración. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Fíjese que lo opuesto a Jesús. Jesús no se autocompadece, sino que Jesús tiene compasión. Porque al ver las multitudes, dice que tuvo compasión en su corazón porque estaban como ovejas. Jesús se compadeció. Al ver la multitud, le dice a sus discípulos: vamos a darle de comer, porque ya es tarde, no sea que de regreso a camino desmayen, y no quiero. Jesús se compadeció ante la tumba de Lázaro, indirectamente porque lloró. Se compadeció ante la ciudad de Jerusalén porque derramó lágrimas. Jesús se compadece y rechaza el compadecerse. Pedro en una oportunidad le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús no se autocompadecía, Jesús tenía compasión. En Jonás estaba invertido el rol. Tenía más autocompasión que compasión. Y cuando uno se autocompadece, hermanos, ¿qué es un espíritu de este tiempo? Donde nosotros somos convertidos en dioses y todo tiene que girar alrededor nuestro. Y no es así. Porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe a dónde nos sigue ese camino? ¿A dónde va la cruz? ¿A dónde? A la muerte. Morir al yo es un trabajo de todos los días. Pablo dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para que esto sea una realidad, hermanos, cada día tenemos que morir a nuestros intereses propios egoístas, a mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar con compasión. ¿Está dispuesto? No es fácil. Morir no es fácil. Uno a veces está clavado en la cruz. Hermanos, si quisiera un martillo, una tenaza para sacarse los clavos y bajarse. Porque hay situaciones que nos invitan todos los días a descolgarnos y a hacer vivir nuestro yo nuevamente.
El libro termina con una pregunta: ¿no tendré yo compasión de esta ciudad que tiene así 120.000 habitantes, que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, y muchos animales? Cuando dice esta frase, distinguir entre su mano izquierda y derecha, está hablando de los niños. Esta frase se repite en el Pentateuco. Quiere decir que la misericordia de Dios por toda esa ciudad, de esos niños y de tantos habitantes, es una pregunta que le hace a Jonás. Y fíjese que termina el libro sin respuesta, ni de Jonás ni de Dios. ¿Sabe por qué Dios dejó esa pregunta? Porque yo veo la maestría de Dios en esto. ¿Sabe para qué? Para que nosotros le respondamos. El libro termina con una respuesta que nosotros tenemos que responder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Cómo vamos a encarar nuestro servicio este año al Señor? ¿Estamos dispuestos a sacar preconceptos que muchas veces se han formado en nuestras vidas, de decir, hasta acá llega el amor de Dios? Es un ejercicio necesario que en este tiempo todos tenemos que hacer. Le dejo esto para que lo piense y que salga preocupado en esta mañana de este lugar, porque el Señor en este tiempo nos quiere usar. Pero a menos que trabajemos con los preconceptos, todas ideas raras que muchas veces se nos han inculcado, hermanos, no vamos a poder hacer la obra del Señor y lo que el Señor nos está mandando a hacer. Queremos caminar en el lado sentido donde Dios está caminando y donde Dios va. No queremos caminar en contramano del Señor. Estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, amados, y oramos en esta mañana agradecidos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por